La última noche presenta. El monje de Transilvania. En lo profundo de los bosques de Transilvania, oculto entre colinas y rodeado de árboles que se alzaban como guardianes, se encontraba el monasterio de San Gabriel. Su presencia oscura y majestuosa se erguía desafiante contra el cielo gris, como si fuera parte del paisaje desde tiempos inmemoriales. Nadie en los pueblos cercanos recordaba cuándo se había construido ni quiénes habían sido sus primeros habitantes. Solo se sabía que el monasterio era un lugar de refugio para almas atormentadas, aunque también un destino del que pocos regresaban. Capítulo 1. El exilio de Mateo. Fray Mateo había sido un monje devoto desde su juventud. Nacido en una pequeña aldea en el sur de Francia, había ingresado al monasterio local a una edad temprana, encontrando consuelo en la paz de la oración y el trabajo silencioso. Sin embargo, su curiosidad y deseo de comprender las escrituras lo llevaron a cuestionar las doctrinas de su orden. Sus superiores, alarmados por su capacidad para inspirar dudas entre los otros monjes, decidieron enviarlo a San Gabriel como una forma de castigo disfrazada de misión. Al llegar al monasterio, Mateo fue recibido por el prior Jacobo, un hombre de rostro severo y mirada penetrante. Jacobo le explicó que su tarea principal sería la de registrar los antiguos manuscritos del monasterio, un trabajo que requería paciencia y discreción. Mateo aceptó la tarea con humildad, aunque desde el primer momento sintió un escalofrío al cruzar las puertas de hierro del monasterio. El ambiente dentro del monasterio era opresivo. Los monjes hablaban poco, y cuando lo hacían, sus voces eran apenas susurros, como si temieran que alguien los escuchara. Mateo se dio cuenta de que había algo extraño en el aire, una presencia invisible que parecía observar cada uno de sus movimientos. Capítulo 2. Los susurros de la noche. Durante las primeras semanas, Mateo se sumergió en el trabajo, estudiando manuscritos antiguos que relataban la historia del monasterio y sus rituales. Sin embargo, a medida que avanzaba en su tarea, comenzó a notar pequeños detalles que le parecían fuera de lugar. Algunas páginas estaban manchadas con lo que parecía ser cera de velas negras, y ciertos pasajes estaban tachados de manera tan violenta que el papel estaba rasgado. Una noche, mientras el viento ululaba fuera de las ventanas y la luna llena lanzaba sombras inquietantes sobre las paredes de piedra, Mateo despertó por un sonido que le heló la sangre, un canto monástico resonando a través de los pasillos. La melodía era dulce y aterradora a la vez, una letanía de voces que parecía provenir de las profundidades del tiempo. A pesar del miedo que sentía, la curiosidad lo impulsó a seguir el sonido hasta la cripta bajo el monasterio, un lugar que le habían advertido que evitara. Con cada paso que daba, el canto se hacía más fuerte y más persistente, como si las mismas paredes del monasterio estuvieran vivas, susurrando secretos antiguos y oscuros. Capítulo 3. La revelación. Al llegar a la cripta, Mateo vio una figura encapuchada de espaldas, que cantaba suavemente mientras encendía velas en un altar antiguo cubierto de símbolos paganos. La figura parecía no notar su presencia, continuando con el canto que resonaba en la cripta con un eco siniestro. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, su voz temblando en la penumbra. La figura se volvió lentamente, revelando un rostro cadavérico que sonreía con labios cenicientos. Sus ojos eran pozos negros que absorbían la luz, reflejando un vacío aterrador. «Soy el guardián de los silencios», dijo la figura con una voz que resonó en la mente de Mateo. «Aquí se guardan las almas de aquellos que han hablado demasiado». Mateo retrocedió, su corazón golpeando en su pecho como un tambor frenético. Comprendió que el canto que había escuchado no era de este mundo, sino de almas atrapadas, monjes que habían sido silenciados por desafiar el orden de las cosas. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Mateo, tratando de mantener la calma. «Tú eres el elegido», respondió el guardián, acercándose lentamente. «Tu voz despertará a los que duermen».
Pero cuidado, pues el conocimiento tiene un precio. Capítulo 4. El pasado oscuro del monasterio. En los días siguientes, Mateo comenzó a investigar más profundamente los secretos del monasterio, impulsado por el temor y la fascinación. Descubrió que el monasterio de San Gabriel había sido fundado por un grupo de monjes disidentes que buscaban un lugar para practicar rituales prohibidos por la Iglesia. Estos monjes creían que podían comunicarse con seres de otros planos, y su objetivo final era alcanzar un estado de conocimiento absoluto, una comunión con lo divino y lo infernal. Sin embargo, los rituales habían tenido un costo terrible. Muchos monjes habían perdido la cordura, sus almas atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. Aquellos que sobrevivieron sellaron sus secretos en la cripta, con la esperanza de que el conocimiento prohibido nunca fuera revelado. Mateo comprendió que su llegada al monasterio no había sido una coincidencia. Había sido elegido para continuar el legado de los monjes disidentes, para descubrir los secretos ocultos y enfrentar las consecuencias de su curiosidad. Capítulo 5. El enfrentamiento. La presencia del guardián de los silencios se hacía cada vez más fuerte, susurros que atormentaban a Mateo incluso en sus sueños. El monje sabía que no podía continuar viviendo en el miedo y decidió confrontar al guardián en la cripta. Al caer la noche, armado solo con una vela y su fe, Mateo descendió una vez más a la cripta. Al entrar, el canto se detuvo abruptamente, y la figura del guardián emergió de las sombras, su forma temblando con una luz espectral. «Has venido a buscar respuestas», dijo el guardián, su voz resonando como un trueno. «Pero las respuestas pueden destruirte». Mateo se armó de valor y habló con determinación. «No temo a la verdad. Quiero entender el propósito de mi llegada aquí». El guardián extendió su mano, y una visión abrumadora invadió la mente de Mateo. Vio imágenes de rituales antiguos, de monjes entregando sus almas por conocimiento, de puertas abiertas a dimensiones desconocidas. Comprendió que el monasterio era un umbral, un lugar donde las almas podían cruzar entre mundos. «Tu destino está ligado al nuestro», dijo el guardián. «Tienes el poder de liberarnos, pero hacerlo puede condenarte». Capítulo 6. La decisión final. Mateo pasó días en contemplación y oración, buscando una respuesta en su corazón. Sabía que el conocimiento que había adquirido lo había cambiado para siempre, y que no podía regresar a su vida anterior. Sin embargo, la carga de las almas atrapadas era un peso que no podía ignorar. Finalmente, Mateo tomó una decisión. Sabía que debía liberar a las almas del monasterio, aunque eso significara sacrificar su propia paz. Con la ayuda de los manuscritos antiguos, realizó un ritual que abriría el umbral y permitiría a las almas encontrar descanso eterno. La noche del ritual, Mateo descendió una vez más a la cripta, acompañado por el canto de las almas que esperaban su liberación. Con palabras antiguas y gestos precisos, completó el ritual, sintiendo una energía poderosa fluir a través de él. El guardián de los silencios apareció una última vez, su rostro revelando una mezcla de gratitud y tristeza. «Tu sacrificio no será olvidado», dijo, mientras la cripta se llenaba de una luz brillante. Mateo sintió que su alma se elevaba, una sensación de paz inundándolo mientras las almas atrapadas ascendían a la luz. Sabía que había cumplido su propósito, que había roto el ciclo de silencio que había aprisionado al monasterio durante siglos. Epílogo. Con el tiempo, el monasterio de San Gabriel cayó en el olvido, sus paredes desmoronándose y sus secretos ocultos por la naturaleza. Los aldeanos decían que en las noches de luna llena, se podía escuchar un canto distante, un eco de las almas liberadas por Fray Mateo. La historia de Mateo y su sacrificio se convirtió en una leyenda, una advertencia de que el conocimiento y el poder pueden tener un precio terrible. Pero también una historia de esperanza, de un alma valiente que desafió la oscuridad para traer luz a los que la necesitaban. Y así,
el silencio del monasterio se transformó en un canto de libertad.